Welcome to Lakehead University's Global Indigenous Speaker Series. So I'm very happy that everyone could join us here today. So my name is Lana Ray, and I'm an assistant professor in the Department of Indigenous Learning, and I will be chairing this session for you today. So just to begin, I would like to start with my own traditional introduction so you could get to know me a little bit better as well. So Bojo, Lana Ray Nadijnikaz, Ajau Kanoje Nadodam, Weskane Gijagok Anishinaabe Noswin, Pognisanen Nadunji. So I just said my name as well as my spirit name. My clan is the Muskie clan, so I'm from the Fish clan, and I'm from the place of the Pipestone, also known as Lake Helen or Red Rock Indian Band. And so for this session, it really is about an expression of Lakehead's commitment to social justice as well as to social responsibility. So at Lakehead University, we continue to advance the Truth and Reconciliation Commission calls for action, as well as the University's Canada's principles on Indigenous education. And so at this point too, on behalf of the institution, Lakehead University, I also want to do what is customary and provide a traditional land acknowledgement. So Lakehead University respectfully acknowledges its campuses are located on the lands of Indigenous peoples. Lakehead Thunder Bay is located on the lands of Fort William First Nation, signatory to the Robinson Superior Treaty of 1850. And Lakehead Orillia is located on the territory, the traditional territory of the Anishinaabeg people too. And so the Anishinaabeg include the Ojibwe, the Odawa, as well as the Potawatomi, who are also known as the Three Fires Confederacy. So as Anishinaabeg people, that's our traditional governance structure. Lakehead University acknowledges the history that many nations hold in the areas around our campuses and is committed to a relationship with First Nations, Métis, as well as Inuit peoples, based on the principles of mutual trust, respect, reciprocity, and collaboration in the spirit of reconciliation. And so before I begin or go further, I just also want to run through a little bit of housekeeping for our session today. So the first thing to note is that there's video audio recording of our speaker series here today. So everyone is reminded that the session is being recorded, and we really do this so that we could preserve a record of the event for the university's archives, as well as to publish, publicize, and promote Lakehead University. And of course, we want to ensure that all of the valuable insights that our speaker is sharing with us today will also have the opportunity to live on and have other people learn from that information beyond the constraints of this particular session in time. So by attending this session, you are agreeing to be included in the recording as well as to its public dissemination in any media now known, as well as that may be later developed, anywhere in the world in perpetuity. And so secondly, also we will be having a question and answer period at the conclusion of the guest lecture. And so we ask that you please put any questions that you have within the Zoom group chat. And so we'll be combing through those throughout the talk and gathering them, and we'll be able to ask them or pose them to our speaker near the end of the session. And so at this point now, it's my great pleasure to introduce Elder Jerry Martin from Matagami First Nation, who is going to share an opening prayer with us. Bonjour, Wache, Sheko, Ashte, greetings. I already did the welcome thing. Buenos dias, amigos. Our friends and
brothers and sisters from down south are welcome to our land, Anishinaabe Aki. And that for this beautiful day, we say miigwech, milagishikat, miigwech kichimanatu, kanagmanu kam gidishkat, mishomuzak, nukumuzak, minma, venoche, oshe, avenoche. Miigwech kichimanatu, minagishikat, and for the good life that we can live in the Matsuin, and for all the things that we have been given, our children, our grandchildren, our families, and our communities. We say, Chimigwich, thank you for all these gifts that you have shared with us, Creator. And we acknowledge those that are coming and those that have left us. Creator, let us use our minds and hearts in a good way to make this meeting a success. Miigwech, Wushna. Miigwech, Elder Martin, for your beautiful prayer. It's a great way, I think, to start our session. Miigwech. Also, I wanted to bring to people's attention as well. So for interpretation is available. And so if you look at your toolbar at the bottom below your screen, you will see an option for interpretation, and you could select English or Spanish. Now, at this point, it's my pleasure to introduce our Provost and Vice President Academic, Dr. David Barnett, who will be sharing some welcoming remarks on behalf of our President and Vice Chancellor, Dr. Moira McPherson. Thank you, Dr. Ray, and Elder Jerry Martin, thank you so much. It's always wonderful to see you, and thank you for opening today's event in a good way. I'd like to also acknowledge my location on the territory of Fort William First Nation, signatory to Robinson's Superior Treaty of 1850. And Lakehead University does respectfully acknowledge its campuses are located on the lands of Indigenous peoples. And as Dr. Ray noted, Lakehead Aurelia is located on the traditional territory of the Anishinaabe. Our university acknowledges the history that many nations hold in the areas around our campus and is committed to a relationship with First Nations, Métis, and Inuit peoples based on the principle of mutual trust, respect, reciprocity, and collaboration in the spirit of reconciliation. Lakehead University is an innovative and comprehensive university. We have a priority of nurturing local and global partnerships, particularly with Indigenous peoples. Today, we come together for the Global Indigenous Speaker Series, which is focused on possibilities through Indigenous knowledge systems. Critical issues of our time, including climate change and the COVID-19 pandemic, have challenged the current state of affairs, provoking an inward gaze among our global community on the resiliency and sustainability of our current philosophies, structures, and systems. Indigenous knowledge systems, which are relational and well-established, can offer alternative approaches to contemporary issues and support the reimagination of our global future. Thank you for joining us today as we have the privilege to engage with Dr. Juan Izakachi Gusnai, a Kichwa scholar who is a professor at the National University of Chimborazo, who will be speaking on Indigenous movements, intercultural education, and the pandemic, Chimborazo, Ecuador. Dr. Juan Izakachi Gusnai has a PhD in anthropology from the Center for Higher Studies in Social Anthropology and master's degrees in ethnic studies in interculturality and higher education. He was the former rector of the Intercultural Bilingual University of Nationalities and People Indigenous, Amate Wasi, and has held professorships at the Technical University of Ambato and Salesian Polytechnic University. Dr. Izakachi Gusnai was also a teacher in intercultural bilingual education from 1997 to 2014, and is currently a catechist of the Progressive Church, leader of the Indigenous movement of Chimborazo, and he has led a number of research projects and has published several books and scientific articles. His areas of expertise include power, religion, interculturality, education, and gender. So please join me in welcoming Dr. Juan Izakachi Gusnai. Buenos días con todos y todas. Un abrazote virtual desde Riobamba, Chimborazo. Les cuento que
En este momento en Riobamba está haciendo demasiado frío, casi toda la noche pasó lloviendo y ahorita también está lloviendo, pero estamos con mucho ánimo, con mucha fuerza. Eh, También quiero agradecer a la doctora Amparo Cazorla, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, al doctor Cristian Naranjo, a la Universidad Nacional de Chimborazo, por haber hecho posible esta reunión académica. De la misma manera, quiero saludar a Pierre, David Barnett, Lana Rey, al sabio, a la traductora, a la Universidad de Wicked por hacer este esfuerzo, un esfuerzo inmenso para que esta posibilidad se haya hecho realidad. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Illicachi, soy profesor investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo. Yo estoy aquí con ustedes para hablar sobre los movimientos indígenas, educación intercultural y de manera pasada sobre la pandemia. Una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, el, el, el trabajo, esta reflexión, eh, está estructurada en tres componentes. El primer componente se trata sobre las organizaciones indígenas de corte clasista. El segundo componente, las organizaciones indígenas de corte o con proyecto étnico. El tercer componente, la manera como la educación intercultural se ha constituido en una especie de lucha, disputa epistémica. Y termino con una pequeña reflexión sobre la pandemia. En relación a las organizaciones indígenas de corte clasista, debo señalar que un antecedente importante de los movimientos indígenas actuales fue la configuración de la llamada Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. Esta nace en el seno y bajo la dirección del Partido Comunista. En su momento, la agrupación indígena del país fue controlada por el Partido Comunista y se trataba de un colectivo fundado en 1944 que partía de demandas políticas de clase, excluyendo la reflexión respecto a la problemática étnica, porque así lo imponía la Internacional Comunista de la época. La Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, fue eminentemente sindical. En esta línea de análisis, Deba Chayar señala, abro comillas, FEI era esencialmente una organización de inspiración marxista con enlaces al Partido Comunista. Finalmente, la FEI hizo poco para promover una identidad indígena, discutir los derechos indígenas y modificar las condiciones de ciudadanía de los indios. Al contrario, buscó movilizar a los indios como trabajadores rurales semiproletarizados, despertar una conciencia de clase y crear aliados de la clase obrera ecuatoriana. Sin sorpresa, el liderazgo de esta organización era mayoritariamente no indígena, cierro comillas. Sin embargo, de esta argumentación de Deborah Shire, habría que señalar que desde su nacimiento se visibilizó un campo de tensión y disputa permanente entre la etnicidad
y el clasismo, pues no hubo un consenso ideológico entre la fe y el Partido Comunista, aunque en ocasiones esta última se constituía en una entidad ventrílocua y la participación de la población indígena para y dentro de los intereses de la organización comunista fue muy evidente. Al segundo año de existencia de la FEI, Dolores Cacuango fue elegida secretaria general. Como tal, hubo de cumplir tareas especiales que correspondía a su cargo en un momento en la que la organización indígena debía afianzarse y justificar su existencia. Esto implicaba fortalecer los sindicatos ya constituidos, crear otros, ampliar las fronteras y representarla en las gestiones o eventos que requerían su presencia. Dicho de otra manera, el rol de la secretaria Dolores Cacuango era el fortalecimiento organizativo. Sin embargo, audaz e inteligentemente esgrime la organización como un instrumento de reivindicación educativa. Cuestiona lo incuestionable, rompe o intenta romper el orden establecido, desnormaliza lo normalizado, porque para Raquel Rodas, abro comillas, educar a las niñas indias era una idea que no pasaba por la cabeza de nadie. Cierro comillas. Por esta razón, no fue a la escuela. No obstante, su condición de analfabeta no eclipsó su curiosidad, su avidez por saber, su interés por la educación, a la que siempre concedió gran importancia, a pesar de las gigantescas adversidades. Con el apoyo de la maestra Luisa Gómez de la Torre, Dolores Cacuango funda la primera escuela indígena en octubre de 1945 en Santa Ana, sin la autorización oficial y cansada de tantas peticiones incontestadas desde el oficialismo o desde el Estado. Raquel Rodas señala que los profesores de estas escuelas no ganaban sueldo. Luisa Gómez de la Torre le ayudaba pagándoles de su bolsillo 20 sucres mensuales a cada uno. Uno de los grandes problemas que sufrieron las escuelas sindicales fue el hostigamiento de los hacendados, persecución a Dolores Cacuango y cárcel a los líderes indígenas. Amenazaban a los pobres con quitarles el retazo de tierra y echarles la hacienda si mandaban a sus hijos a la escuela. Es una de las causas para que en la historia de la educación intercultural bilingüe del Ecuador, el nombre de Dolores Cacuango aparezca como un programa, como un objetivo, como un sueño, como una realidad, como una utopía a la vez. Basta revisar el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Hoy este modelo está olvidado. En el apartado de los antecedentes aparece con el nombre de las escuelas indígenas de Cayambe y establece, abro comillas, en la década de los 40 se desarrolló una experiencia de educación indígena, una de cuyas maestras fue Dolores Cacuango, que con el apoyo de algunas mujeres quiteñas y de dirigentes indígenas de la zona
organizó un grupo de escuelas indígenas. Estas escuelas estuvieron ubicadas en Cayambe, provincia de Pichincha, cierro comillas. Evidentemente, en términos de agencia de los sujetos indígenas, se evidencia el buen empleo de estrategias de alianzas con los sectores sociales y organizativos como la FEI y el Partido Comunista, alianzas con los intelectuales progresistas, con los movimientos políticos de izquierda para la configuración de reivindicaciones étnicas. Las necesidades y proyectos indígenas, como la problemática agraria, conflictos de tierra, agua de riego, créditos, amenaza e invasiones de territorios indígenas en la Amazonía, la problemática identitaria y cultural, educación intercultural bilingüe, las lenguas de las nacionalidades indígenas, proyectos de la interculturalidad y plurinacionalidad, cosmovisión, cosmovivencia, salud indígena. Ignoradas estos temas, ignoradas históricamente, inician a tener fuerza y significación dentro de la hegemonía cultural. La negación, aunque no en su totalidad, de la tesis indígena en las organizaciones de corte clasista, hizo que los pueblos indígenas crearan sus propios espacios políticos, organizativos y educativos. Fue evidente el descuido y el olvido del Estado respecto a los problemas y demandas étnicas. Este olvido implicaba también borrar o invisibilizar los bienes inmateriales indígenas, tales como ideas, conocimientos, formas organizativas, políticas y económicas, formas de comunicación y relaciones. Es decir, la producción de bienes inmateriales, como las relaciones sociales y reales, formales de vida, fueron apagadas por las organizaciones comunistas, no obstante de algunos avances señalados en esta misma sección. Parte de los bienes inmateriales se constituye la educación intercultural, un proyecto y tesis étnica de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto en relación a la configuración de los movimientos indígenas con tesis clasistas y su trabajo en el tema educativo. Ahora voy a referir a las organizaciones indígenas con proyectos étnicos. Posterior a la Federación Ecuatoriana de Indios, a inicios de los años 70, germinó la Organización Indígena de la Sierra, llamada Ecuador Runacunapac Richarimui, Ecuarunari, traducido al castellano significa el despertar del hombre ecuatoriano, influida por algunos sectores de izquierda y vinculada a la acción social de la Iglesia Progresista, dirigido por el obispo Leonidas Proaño, uno de los máximos exponentes de la teología de la liberación en América Latina. El Ecuarunari operaba como una federación de asociaciones provinciales, procurando tomar como base a las comunidades indígenas organizadas en torno a sus cabildos y las juntas directivas de las comunidades.
Con estas consideraciones, con estas reflexiones, se puede visualizar tres fases por las que tuvieron que pasar los movimientos indígenas. Una primera etapa o fase del sindicalismo de clase, y aquí estaría la FEI. Una segunda etapa caracterizada por las oscilaciones entre las demandas étnicas y las específicamente clasistas. En esta segunda fase estaría la Ecuarunari. Una fase final es representada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, con predominio en el proyecto étnico. Esta perspectiva analítica contribuye a considerar a la FEI como una organización eminentemente clasista, mientras el Ecuarunari en su momento era visto como la conjugación de etnicidad y el clasismo. Hoy sabemos que esta organización está asentada en el campo de la etnicidad, configurando y combinando la demanda de tierras con reivindicaciones étnicas centrada en la lucha contra la discriminación en torno a temas como la lengua, la cultura y la educación. El objetivo del presente análisis o reflexión no es profundizar la genealogía del movimiento indígena, sino evidenciar que éstas emergen con proyectos étnicos, lingüísticos, culturales, políticos y educativos, aunque este énfasis no solamente ocurre en el caso ecuatoriano, pues el movimiento indígena continental reivindica su cosmovisión, sus tradiciones milenarias como fundamentales para confrontar a los proyectos nacionales, etnocéntricos y excluyentes. En el contexto ecuatoriano, la tesis étnica se visibiliza aún más a partir del levantamiento indígena nacional, inédito y con proyección orgánica, que tuvo lugar en junio de 1990, constituyéndose no solamente en el punto focal de los intelectuales, académicos, medios de comunicación, etcétera, sino que nos dan algunas pistas de cómo podemos repensar e incluir las políticas del reconocimiento cultural, intercultural, plurinacional en una arquitectura estatal hegemónica y dominante. Desde inicios de la década de los 90 del siglo XX, los proyectos de educación intercultural bilingüe, cosmovisión indígena, justicia indígena, consejo de ancianos y otros temas ocupan uno de los lugares centrales en el proyecto político de las organizaciones indígenas, sobre todo de la CONAI. El movimiento indígena ecuatoriano se ha venido en las últimas décadas como uno de los más exitosos a nivel continental en el momento de redefinir la relación entre indígenas, Estado y sociedad civil. Y es uno de los pocos en América Latina que se ha podido unificar en el ámbito nacional. Así, se pasó a considerar a los movimientos indígenas como nuevos actores de América Latina, distintos de los partidos políticos tradicionales establecidos y de los sindicatos burocratizados que se esforzaban para evitar ser asimilados. El movimiento indígena ecuatoriano no pretende actuar fuera del Estado o desde los márgenes.
Las negociaciones, los diálogos con el Estado son parte de lo permitido por él y en el marco jurídico por medios eh, mediados por acuerdos, decretos ejecutivos y demás parámetros legales. Aunque estos reconocimientos pudieran ser una de las tecnologías específicas del poder, a través de las cuales los estados intentan manejar y pacificar a las poblaciones indígenas a través de los reconocimientos legales y de la pedagogía de la inversión, intentando transformar a estos sujetos rebeldes en sujetos legales del país. A pesar de esta pretensión del Estado, en el caso ecuatoriano, la educación intercultural bilingüe se ha constituido en uno de los micropoderes y en una caja de herramienta política clave que permite incidir en las causas subyacentes de la pobreza. Asimismo, el programa de educación intercultural es uno de los estandartes de la lucha política del movimiento indígena ecuatoriano. A través de esta entidad educativa y de sus espacios organizativos, vehiculiza las categorías del buen vivir, interculturalidad y otros temas. El reconocimiento legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, en su momento, hoy denominado distritales interculturales, la Subsecretaría de Educación Intercultural, por lo menos de forma reducida, jugaron y continúan jugando un papel importante en el campo de las relaciones con el Estado, en la difusión de temas de la cultura, identidad y lengua. No obstante de esta relación asimétrica entre estos actores señalados, el lenguaje legal, jurídico, se encuentra en permanente juego de relaciones. Sin embargo, cabe recalcar que las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas se caracteriza por la controversia, lucha y debate constante. Lejos de asumir que los pueblos indígenas acepten pasivamente su destino. Tomando en cuenta al filósofo Antonio Gramsci, podemos ver una población subalterna mucho más activa y dispuesta a la confrontación de lo que supone muchos de sus intérpretes. En este campo de relaciones, la IB, como proyecto político y epistémico, no ha buscado solamente ser incluido en el sistema educativo nacional monolingüe y dominante, sino intervenir en él generando participación y provocando una contestación y cuestionamiento. El movimiento indígena, hay que ponderar aquí, el movimiento indígena no está luchando solamente por el acceso, incorporación o inclusión en el Estado o sistema político o el sistema epistémico, en términos definidos por las culturas políticas dominantes. Más bien, lo que está para los movimientos indígenas es el derecho a participar en la definición del sistema político y epistémico, el derecho a definir aquello de lo que quieren llegar a formar parte. En este sentido, lo novedoso de la política de la IB desde los 90 es que paralelamente la asunción de la diversidad cultural y lingüística se inicia por la postulación de un país unido en la diversidad, aunque también es una plataforma de acción política permanente de los movimientos indígenas del Ecuador.
Estos proyectos y acciones colectivas del movimiento indígena han sido fundamentales para la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía democrática y la transformación e inclusión de algunos principios constitucionales de 1998 y 2008. En la primera, se declaraba un Estado pluricultural y multiétnico, y en la segunda, intercultural y plurinacional. Desde esta perspectiva, los movimientos indígenas juegan un papel decisivo en la transformación de la estructura del Estado y de sus instituciones. Bloquear sus acciones y discursos sería detener los cambios en la arquitectura del Estado. Borrar las voces múltiples y alternativas no es solamente homogeneizar la palabra, sino bloquear el principio de participación democrática, sin que esta argumentación conlleve a creer que el movimiento indígena es homogéneo y con verdades absolutas. Los pueblos indígenas, para confrontar a la estructura de la maquinaria gubernamental monocultural, han empleado proyectos étnicos como la configuración de la educación intercultural, que a continuación voy a tratar de referir, aunque sea de forma pasada. Educación intercultural bilingüe como proyecto epistémico de los movimientos indígenas. En este apartado, inicio formulando algunas preguntas. ¿Qué implica considerar a la IB como un proyecto epistémico? La irrupción de la IB en el sistema educativo nacional colonial ha contribuido a la toma de conciencia del proceso propio del conocimiento y del saber indígena. La institucionalización de la educación intercultural vehiculiza, en términos Foucaultianos, la lucha por la insurrección de los saberes sometidos. Aquí voy a referir lo que el filósofo francés Michel Foucault dice sobre los saberes sometidos. Abro comillas. Y por saber sometido entiendo dos cosas. Por una parte, quiero designar, en suma, contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales. En segundo lugar, por saber sometido, creo que hay que entender otra cosa, y en cierto sentido, una cosa muy distinta. Con esta expresión me refiero igualmente a toda una serie de saberes que estaban descalificados como saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados, saberes ingenuos, saberes jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o de la cientificidad exigida. Cierro comillas. La recuperación de los saberes sometidos o los intentos por la recuperación por medio de la educación intercultural no se da en un campo pacífico, sino en un campo de lucha permanente que desafía a un orden institucional históricamente jerárquico, que busca enfrentar los legados coloniales, incluyendo las geopolíticas del conocimiento. Aquí parece particularmente importante señalar la nueva, o mejor dicho, la renovada atención por grupos indígenas y afros al pensamiento como campo de lucha, intervención y creación, haciendo así evidente el proyecto de la IB, que no es solo político, sino también epistémico, en el sentido de imaginar también ya no nuevos paradigmas inscritos en el proyecto de la modernidad, del cual el proyecto del neoliberalismo es parte y consecuencia, sino de paradigmas otros, como señala Walter Mignolo. Estos paradigmas afectan y deslegitiman el currículo nacional, estos
paradigmas otros, como la educación intercultural, afectan y deslegitiman el currículo nacional hegemónico, con la insurgencia de un saber sometido, condensado en el modelo del sistema de educación intercultural. Pues la insurgencia de un saber sometido, según Luis Macas, un líder indígena ecuatoriano, va en contradicción directa con el pensamiento occidental. Para este activista e intelectual indígena existen dos luchas paralelas y de carácter fundamental. La primera hace referencia a los desafíos que tienen las comunidades y los pueblos indígenas frente a los embates de la globalización. La segunda se refiere a la disputa que existe en el terreno del conocimiento, en la formación de los saberes. En este juego y lucha, la emergencia de la IB, por lo menos en su discurso, intenta descolonizar la educación oficial hegemónica, punitiva, excluyente, pero no desde fuera de la estructura, reitero esta parte, sino desde dentro. Por tanto, la lucha es legal y admitida. El movimiento indígena ecuatoriano no pretende ni nunca ha pretendido actuar y definirse desde fuera del Estado. De cierta manera, la aparición de la EIB, reconocida por el Estado ecuatoriano, significó una justicia social que implica justicia cognitiva, una justicia ontológica histórica. Es decir, evitar el olvido histórico, de dónde venimos, evitar el olvido epistemológico, qué sabemos, y evitar el olvido ontológico, quiénes somos. Pero la lucha de la EIB y del movimiento indígena no solo se enfrenta a los factores externos, sino también a los factores propios. Dicho en otras palabras, la IB se mueve en el ámbito de las ambigüedades y contradicciones en el campo epistémico y político. Las confrontaciones y las contradicciones no solo existen entre la IB y el Estado, sino también dentro de las propias agendas interculturales bilingües. Por un lado, se le da poca importancia al conocimiento de los mayores y a las formas no occidentales de inscribir y transmitir conocimiento, como menciona Carmen Martínez Novo. En el campo lingüístico acontece un hecho similar. Los maestros pasan la mayoría de su tiempo enseñando alfabetización en el español. Los padres demandan que se les eduque a sus hijos en español y que se les enseñe a leer y a escribir en este idioma. Por otro lado, el discurso oficial sometido dentro de un campo de lucha contra la estructura y contra sus propios agentes, continúan exigiendo la aplicación de los principios lingüísticos. Abro comillas. La lengua nativa constituye la lengua principal de educación y el español tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación intercultural. Cierro comillas. Es una cita del modelo de sistema de educación intercultural bilingüe. Y en los epistemológicos, el modelo de la IB menciona, abro comillas, desarrollar un programa que rescate y actualice la etnociencia de acuerdo con la teoría integrada de la ciencia y la cosmovisión que caracteriza a los pueblos indígenas, cierro comillas. Parece no solo haber distancia entre los discursos y las prácticas educativas, sino también en un campo de lucha permanente en una doble vía, contra el Estado y entre y desde sus propios agentes. A estas arremetidas
y ya termino, por favor, en 2 minutos, creo. A estas arremetidas y bloqueos humanos dominantes se han sumado los ataques de la pandemia de manera sorpresiva e inesperada, afectando con mayor radicalidad a los centros educativos comunitarios indígenas, constituyéndose en una cruel pedagogía del virus, como señala Boaventura de Sousa Santos. La irrupción del COVID-19 ha obligado a los gobiernos a desplazar los dispositivos como todas las personas deben permanecer en casa para ser localizados en un lugar único, cada familia en su hogar y, de ser posible, cada persona en su propio aposento. Nadie se debía mover. Lo que el poder hace en meses de pandemia de forma visible y cínica es la fabricación de un modelo de sociedad inmovilizada, un colectivo pasivo. El poder individualiza la sociedad, rompe con toda actividad de solidaridad y cooperación comunitaria y organizativa. En este sentido, el sujeto y la sociedad son controlados, disciplinados y castigados. Hemos o estamos construyendo una sociedad y una comunidad disciplinada y tímida, maximizando el poder, minimizando la resistencia. La descripción, a mí me parece súper importante esta parte, la descripción del reglamento que hizo Michel Foucault muestra la forma como funciona el registro disciplinario en el momento de una cuarentena. Se refiere a la estricta división espacial, al cierre de la ciudad, a la prohibición de salir, a la vigilancia en las calles, a que cada familia acumule sus provisiones, que cuando es necesario salir de las casas, se haga por turno, evitando todo encuentro. Un confinamiento que establece el papel de cada uno de los vecinos. La inspección funciona sin cesar. La mirada está por doquier y en todo momento y en movimiento constante. Además, la pandemia ha puesto en evidencia en el espacio rural y en las comunidades indígenas una enorme brecha digital. Cada día para muchos padres de familia y la población estudiantil parece aumentar la probabilidad de abandono escolar. El significado literal de la pandemia de coronavirus es el miedo caótico generalizado y la muerte sin fronteras causados por un enemigo invisible, dice Boaventura de Sousa Santos. A esto se suma el desabastecimiento de los medios tecnológicos, o sea, las comunidades indígenas más apartadas no tienen medios tecnológicos y si tienen son celulares básicos para recibir o emitir llamadas. Con base a los diálogos con los padres de familia en las comunidades indígenas no cuentan computadoras, herramientas necesarias en estos tiempos de pandemia para ejecutar las tareas escolares. Aunque esta afectación transversa en todos los niveles y contextos. De acuerdo a los señalamientos del informe de educación en pausa de UNICEF 2020, el COVID-19 deja a 137 millones de alumnos de la región sin escuela durante más de 170 días. Muchas gracias por la paciencia de ustedes
Muchas gracias por la atención de ustedes. Yupaychani, Tukuishunguan. So on behalf of everyone here, Miigwech, mucho gracias, Marcy. Thank you so much, Dr. Ijikachi, for your wonderful talk today. I know certainly for myself, hearing you talk, there was a lot of familiarity in what you had to say, even though we're separated by some distance. And so I definitely have a long list of questions that I have. And I also noticed that there's some questions from the audience as well. So I'm just going to start with those. So the first question that came from the audience is, how successful are BIEs in fostering the bilingualism? So in terms of students being able to read, write, and speak fluently in both languages. ¿Acumulamos un grupo de preguntas o contestamos cada pregunta formulada? Some of them are kind of pulling from different points of your talk, so maybe one by one. However, there was one sub-question that did come from this. Está bien. So the sub-question to it also is wondering about cultural and health initiatives that may be related to BIE and the status of those as well. En relación a la primera pregunta, en relación al éxito o el fracaso de este campo educativo, habría que ver desde varios enfoques, desde varias perspectivas, contextos. Por un lado, en ciertos espacios han surgido unidades educativas, docentes que se han reivindicado, que han puesto toda su voluntad, cariño a la educación intercultural bilingüe, de tal manera que ha habido un repunte. Ha sido exitoso en términos metodológicos, en términos lingüísticos, pero también en otros espacios lo que se ha hecho es más bien una especie de reproducción de una educación tradicional, punitiva, excluyente, en las aulas escolares, colegiales. Lo que han hecho los docentes es tratar de decir que las lenguas indígenas no sirven, para qué las lenguas indígenas, si con las lenguas indígenas no van a poder conectarse con el mundo externo. Entonces, ha habido este tipo de contradicciones y ambigüedades en el caminar, en el trayecto de la educación intercultural bilingüe. En el tema de salud indígena, la educación intercultural no ha, y yo diría de acuerdo a mi propia experiencia, en la educación intercultural bilingüe no hemos intentado trabajar, pero sí el movimiento indígena, desde las organizaciones indígenas nacionales, regionales, han tomado a la educación bilingüe, a la salud indígena, a la justicia indígena como una especie de lucha. Y desde diferentes campos, la organización o el movimiento indígena viene trabajando en la presentación de proyectos, en el ejercicio de su trabajo. Solamente creo que se va a agotar la batería, voy a conectar, perdón. No sé si hasta eso podemos compartir otras preguntas.
So maybe as a follow-up to your last question or your last response as well. So there's been some questions talking about language learning, culture, as well as health. So in terms of delivering content in a intercultural space that's more reliant on Indigenous paradigms, does that change the way programming or content is delivered? So for example, is it still very compartmentalized in terms of subjects, or does that pedagogy look a bit different within that intercultural context? Hay que señalar que la educación intercultural bilingüe surge oficialmente el 5 de noviembre de 1988. Y en ese momento surge con un modelo de sistema de educación intercultural bilingüe. La educación bilingüe con capacidad administrativa, financiera, académicamente autónoma, elabora sus propios materiales didácticos de acuerdo a sus contextos. En ese sentido, me parece que la educación intercultural bilingüe en la educación intercultural bilingüe había un objetivo bien determinado: la reivindicación de la cultura, la reivindicación y fortalecimiento de la lengua. Pero desde el 2008-2009, desde la desaparición de la educación intercultural bilingüe, no existe una distinción, sino nombres distritales interculturales. Creo que hay una sola materia incorporada en las escuelas, en los colegios urbanos. Hay el pensamiento filosófico, y en los espacios rurales, en los centros educativos indígenas, en vez de la filosofía occidental, lo que se da es el pensamiento indígena. Entonces aquí no hay contenidos, no hay objetivos, no hay un currículo diferente. Es el mismo, aplicado a nivel del país. Es digamos, una educación uniformizada, homogenizada, diríamos. Entonces, lo que se hace en este momento en algunos espacios con los maestros conscientes de la reivindicación étnica es tratar de incorporar en los currículos algunos conocimientos indígenas, alguna historia indígena, y de alguna manera haciendo un cuestionamiento al currículo homogenizante, al currículo nacional. Miigwech. And so there's a couple more questions coming in. The next one is there a permanent colonization when teaching the theories and doctrines of European and European thought in intercultural education? And the second part, if so, how should intercultural education fight with those education models that are academically mandatory for what the Indigenous theory has called Western integrationism? So I think that question is getting at perhaps some of the tensions of trying to work within Western institutions and structures. Yo creo que el problema de la educación intercultural bilingüe es muy grande, muy gigante. El tema de la descolonización debe ser trabajada no solamente en el campo indígena. Creen que la educación indígena es un problema, una alternativa, una propuesta solo de los indígenas. En primer término, hay que considerar que la educación intercultural debe ser un compromiso, un trabajo de todos los ciudadanos, debe ser
una educación intercultural en las escuelas, una educación intercultural en las universidades, interculturalizar todos los espacios públicos y privados, interculturalizar las conciencias. Yo creo que ese es el proceso de descolonización. Aquí ha trabajado mucho el pensador del sur, Paulo Freire. Él dice, por ejemplo, que para liberarnos, no solo hay que liberarnos de quienes nos dominan, de quienes nos oprimen, hay que liberarnos de nosotros mismos. Y ese es el problema muy, muy grande. Y creo que para liberarnos de nosotros mismos hay que aprender desaprendiendo, como diría Catherine Walsh. Hay que desaprender porque históricamente nos han fabricado, nos han construido un tipo de sujeto que no queremos la lengua, un tipo de sujeto que renegamos de la cultura, de nosotros, un tipo de sujeto que no vemos a nuestros pensadores indígenas, mujeres, afros de América Latina y de otros contextos. Entonces yo creo que el trabajo es permanente, es constante. El trabajo intercultural creo que ni siquiera ha empezado. Es un camino muy complejo, muy, muy difícil, que hay que trabajar todos colectivamente. Eh, un trabajo colectivo, un trabajo organizado, y en todos los contextos nos ayudarían a interculturalizar no solamente a las instituciones, sino a interculturalizar a nosotros mismos, interculturalizándonos nosotros mismos como personas, como individuos, vamos a vivir en una sociedad justa, equitativa, en una familia justa, equitativa, en un barrio justo, equitativo. Lo que queremos es eso con la educación intercultural bilingüe, con el tema de la intercultural. And maybe as a follow-up to that, so I know you had talked about intercultural education and really working within a state framework. But then you're also talking about the importance of for there to be an intercultural component or consciousness beyond the walls of the education system. So I'm wondering if you could talk a little bit about, is there a role for intercultural education in supporting that broader goal of decolonization within the community? En este momento la educación intercultural yo diría que está muy, muy cercada, muy, muy cerrada. Se está operando en unos espacios muy, muy, muy minúsculos y exigir a la educación intercultural desde ese ámbito que trabaje para la interculturalización va a ser difícil. Yo creo que en los años 90, cuando nace la educación intercultural bilingüe, nace para cuestionar a la educación monolingüe, para cuestionar a la educación disciplinaria, a la educación de control, a la educación excluyente, racista, eh, pero nace para trabajar en los espacios rurales, la educación. Y además de que cuando nace la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe en 1988, no había profesores preparados en los campos especializados, no había matemáticos indígenas, no había literatos indígenas, etcétera, etcétera, en su momento. Pero ahora yo creo que hay que fortalecer la interculturalidad desde un ámbito más global. La interculturalidad debe haber en todos los espacios
no sé si es un sueño muy grande, no solamente en el contexto ecuatoriano, sino también en el contexto latinoamericano. La interculturalidad debe transversar en todos los espacios, debe funcionar, debe operar en- de forma reticular en todas las mallas. Yo creo que con el funcionamiento de la interculturalidad, con el alma, con la mente, con la conciencia intercultural, no habrá eh, discriminación étnica, racismo, machismo, dominación masculina. Yo creo que el campo intercultural es mucho más amplio, mucho más profundo para ir rompiendo estas lacras históricamente que han venido dominando a todas nuestras subjetividades. And so someone had also wanted to know about the presence of Indigenous culture within educational spaces. So I think you've talked about that to some degree already, but the follow-up to that was also, since there's been this intercultural model, have you seen more Quechua students enrolled within the education system? A ver, creo que ahí hay varias preguntas. En relación a a la cultura, no sé si tomamos allí la vestimenta. Por ejemplo, yo no estoy con mi poncho, pero hablo el quichua. Sin embargo, hay cuestionamientos del por qué no utilizamos el poncho o la bayeta o la indumentaria indígena. A ver, en relación a al uso de la vestimenta, yo hice un trabajo de campo etnográfico, antropológico, en una unidad educativa de la ciudad de Riobamba, en el espacio urbano. Eh, y aquí quiero compartir esa experiencia vivida, conversada. Decía, por ejemplo, una alumna que había venido del campo con algunas interferencias lingüísticas, cambiando la E por la I. Fue alumna de burla, de mofa, de remedos, pero también había llegado con su collar, con sus aretes, con su bayeta. Y en los contextos de relaciones estudiantiles, en los patios, en el aula, poco a poco fueron excluyendo a la alumna. Para ella fue muy traumático esa exclusión. Cuando pasó a sexto curso, empezó a hablar bien el castellano, y dejó su vestimenta. Entonces, al dejar su vestimenta, al hablar bien el castellano, esta alumna fue incorporada. Entonces, si la pregunta es por qué no utilizas la vestimenta indígena, no es porque el indígena se reniega de su cultura, sino es una cuestión de sobrevivencia en algunos contextos. Entonces, yo creo que eh, eh, para evitar las discriminaciones, las exclusiones, lo que hacen los indígenas es pasarse al otro lado, sentirse mestizo, no indígena, eh, dejar de hablar el quichua y con eso creo o piensa haber resuelto su discriminación, pero de cierta manera no es un ser real, es un ser postizo, consigue un ser que no es de él y siempre va en su interior, en su subjetividad, siempre va a seguir pensando, viviendo como indígena. Eh,
Eso diríamos en relación a la pregunta. No sé si logré contestar. No, thank you for that response. I think part of what you're getting at is to be able to actually survive within Western institutions. But also for me, your story speaks to there's deeper understandings or expressions of identity as well that can permeate in the institution or within someone in different ways. Miigwech. Maybe just turning our attention more to the last part of your talk when you were talking about COVID-19. And so you had talked about really it helped us see maybe some of the heightened inequalities in terms of technology. It created an impact on solidarity, enhanced surveillance. And so a couple of questions that came out of that. One person wanted to know about what are the technological capacities within Indigenous communities, as well as then, is there a role for intercultural institutions to try to correct or advance some of these inequalities that are very heightened during COVID-19? En Ecuador, de acuerdo a los datos, el 85% no tiene acceso al Internet, más de 50%, y el 80% en el espacio rural, y el 37% tiene acceso al Internet en el espacio urbano, en los centros urbanos. Pero más allá de estos datos, yo quiero compartir mi trabajo de campo. Hace 2 semanas estuve en Cuamote, en un cantón eminentemente indígena. Recorrí por las escuelitas donde yo trabajé desde 1997 hasta el 2013. En esas escuelitas, varias escuelitas, conversando con los padres de familia, nadie tiene una computadora. Estuve en más de 7 escuelas en Cantón Guamote, recorriendo en las escuelitas donde yo trabajé. Los estudiantes apenas tienen un celular muy básico, pero eso no sirve para hacer las tareas. Ni siquiera las escuelas tiene computadoras. De las 7 escuelas que visité, una escuela, una unidad educativa tiene creo 7 computadoras. Pero el otro dato en mi comunidad, donde yo estudié, en una escuelita rural, tampoco existe computadora. Los padres de familia de mi comunidad no tienen computadoras. En las comunidades adyacentes en la comunidad referida, tampoco hay computadoras. Entonces, en este sentido, si la pregunta es cómo la educación intercultural puede solventar, pues la educación intercultural no, en este sentido es difícil que solvente. No tiene un presupuesto propio, la educación intercultural bilingüe, no maneja el presupuesto. Los profesores de las escuelas indígenas no manejan el presupuesto. Entonces lo que hacen en el último de los casos los estudiantes del campo es bajar a las parroquias rurales o bajar a las ciudades para poder elaborar sus trabajos. Y allí el estrés, el afán de migración, por ejemplo. O sea, dicen,
algunos estudiantes si en mi comunidad no existe internet y cada tarde estoy viajando, algunas tardes estoy viajando a la ciudad? Entonces, ¿para qué estudiar en la comunidad? ¿Por qué no estudiar en la ciudad, donde hay espacios de centro de cómputo para trabajar o hacer las tareas escolares? And so there's another question here about maybe the relationship or the impact on of the Millennium schools in Ecuador on the bilingual education system. And perhaps if you could give us who are less knowledgeable and maybe different places in the world a bit of background too on the Millennium schools as well. Eh, yo quiero sincerarme conmigo mismo, no he desplazado a hacer el trabajo, la investigación en las escuelas del milenio, pero ustedes me dan una exigencia, una tarea para hacer mi trabajo de campo antropológico. Quisiera ver, analizar comparativamente las escuelas que yo visité, las escuelas que yo trabajé, qué tipo de vinculación, de relación, o cuál es la diferencia, similitud entre estas escuelas del milenio. Entonces, en esta parte quedo con deuda. Muchas disculpas. And maybe just to close, one last question. So just returning back to that idea of social hegemony related to Gramsci, as well as you talked about kind of working within a state of recognition. And you also talked about very early on in your talk some of the challenges in terms of working with people who may possess different interests as well as different paradigms in your focus on looking at class-based organizations. So do you think there's any particular principles or practices, whether that be on the ground or in governance or whatever you would like to speak to, that creates a space or that's necessary for Indigenous paradigms to exist and permeate within the intercultural institutions? Yo pienso que el concepto digamos, uno de los conceptos que está presente en las academias, en los espacios religiosos, sociales, medios de comunicación, es la Pachamama, la Madre Tierra, uno de los conceptos que está incluido en la Constitución del 2008. En este sentido, creo que la enseñanza, el aprendizaje que estamos haciendo permanentemente es que nosotros somos parte de la Madre Tierra, hemos venido de la Madre Tierra, vamos a volver a la Madre Tierra. Cuando volvamos a la Madre Tierra, cuando regresemos a la Madre Tierra, naturaleza, a ser parte de la naturaleza como elemento de la naturaleza,
So maybe we'll give it a minute or two to see if his connectivity improves. But maybe as we're waiting for that, at this time, I'll bring everyone's attention to our next edition of our speaker series. So on Wednesday, February the 3rd, in now 2021, at 10 a.m. to 11:30 Eastern Time, we'll be joined by Professor Kokkonen, who's a very well-known Sami scholar, and she'll be speaking about Indigenous self-determination as well as gender justice. So we'd be very pleased if everyone who's able can join us at that time. Okay. I think we've fixed our issue. I just see our speaker is now rejoining us again. Quiero pedir disculpas, lo que pasa es que la conexión es muy inestable aquí, pero estoy conectado a través del celular. I'm just wondering, Dr. Ijikachi, is there anything you were kind of cut off mid-sentence? Is there any kind of concluding marks you want to make at this time? Can you still hear us? Ya retomé. Okay. I just asked if there's anything you wanted to finish up in terms of your last comment before we close out our session here today. No, solamente agradecer a ustedes, a todos ustedes por esta paciencia. So at this point, I'd like to call upon Provost Dr. Barnett. And so he will be making a presentation of a certificate to our guest speaker Yo here quiero, today. mis últimas palabras es agradecerle a ustedes por este acompañamiento, y creo que esta reunión es uno de los mecanismos, una de las estrategias de constituirse insurgentes en términos epistémicos. Creo que es una de las maneras de fortalecer el trabajo de la educación intercultural bilingüe. Quiero invitarles también que sigamos fortaleciendo este tipo de trabajo de corte étnico, de proyecto étnico, para fortalecer desde diferentes contextos, desde diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos ustedes y perdón por inconexión, por este corte brusco. Muchas gracias for your talk today. And I think as evidenced by the amount of questions that we had come in, which unfortunately we weren't able to get to all of them. So my apologies. That your talk definitely gave us much to consider and reflect upon. That's very important, especially within our current context of a global pandemic. So at this time, I'd like to call on Dr. Barnett for the presentation of the certificate. Thank you, Dr. Ray. And I do have the privilege of formally presenting
Dr. Izakachi with the Certificate of Invited Lecturer. And I want to thank you so much for sharing your thoughts today through your presentation, but also really engaging with our group through the question period. I think your thoughtful responses have been really incredibly enlightening. So I really do appreciate the ability for our group to reach out and to have those questions and hear from you. We've appreciated your contribution to furthering our thinking today with your lecture on relationships between Indigenous organizations and the intercultural education system in Ecuador, and how this interface is a space for disputing, negotiating, and accommodating power structures. So please accept our certificate. I'm sorry, I can't put it on the screen right now, but as a gesture of our appreciation, and we will be certainly mailing you a hard copy here in the near future. So again, my appreciation, and on behalf of our President and Vice Chancellor, Dr. Morin McPherson, we thank you so much for joining us today.